Hola, profe, buenas tardes. Como lo habíamos acordado, vamos a hacer entonces la exposición sobre el confucianismo. Mi nombre es Juan Carlos Toro. Bueno, también se le conoce como el ruismo. Es un sistema filosófico con aplicaciones y rituales morales y religiosas, predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte. Confucio pues fue quien de una u otra forma aperturó esta doctrina, pero más adelante estaría hablando de él. Eh, de esta filosofía hay que decir pues como que ellos son muy trascendentales o se basan mucho en el comportamiento que tienen ante el cielo. El cielo tiene pues como dos significados, uno que es como un espacio físico y uno un concepto un poco más religioso como pasa con el catolicismo. Muchas veces los católicos se refieren al cielo o elevan sus plegarias hacia el cielo porque ellos atribuyen que allí está pues como su Dios supremo. Entonces, hoy también desde el paraíso, como si fuera el cielo, ese lugar a donde ellos quisieran pues ir y digamos que toda su conducta la basan desde la buena fe, desde ser muy integrales con el cosmos, con la tierra, con el espíritu. Digamos que este pensamiento también es muy de los del taoísmo, el moísmo, pero el confucianismo es una corriente que influenció también otras, pero también más adelante estaré hablando de eso. Se podría entonces concluir que el confucianismo, perdón, eh, digamos que es como una ética social y humanista. Yo lo atribuyo o lo ejemplifico como si fueran unas normas de carreño espirituales y es la manera en cómo ellos a través de un sistema de leyes éticas promueven ser mejores seres humanos y cómo puede mejorar esto sus relaciones. Cierto, digamos que el culto a los antepasados es algo que también los caracteriza, porque ellos de una u otra forma, digamos que es como si creyeran en el karma. La persona que tenga, por ejemplo, un mal gobierno va a hacer que su pueblo se vaya a la quiebra. Y las malas acciones que tú generes, si no las pagas, tu descendencia podría ser pues como responsable de esto. Otra cosa importante en el aspecto religioso es que el confucianismo se centra pues en valores de armonía familiar, pues que era lo que yo venía hablando, armonía social y algo que ellos le llaman la piedad filial, que es un sistema de normas eh, que ellos utilizan pues como para tener una ley desde el cielo, que era lo que ya venía hablando. Dentro de los antecedentes históricos de la religión, pues hay varios hitos durante la historia que fueron relevantes. Voy a mencionar pues algunos. Eh, digamos que en China, que es donde más se ve pues como esta corriente y esta filosofía, se caracterizan por las dinastías. Las dinastías eran grupos o familias que tenían pues como un nombre o un apellido importante de respeto y fue entonces a través de los hitos que la dinastía Han entre el 2006 a.C. y el 220 después de Cristo empezó pues como a hablar ya del confucianismo como una filosofía. Posteriormente, el neoconfucianismo de la dinastía Tang lo retomaron entre el 618 y 907 después de Cristo. La dinastía Song entre 960 y 1297, la dinastía Ming entre 1368 y 1644, la dinastía Joseon coreana entre 1392 y 1897 y hubo también dos pensadores que fueron muy relevantes para esta corriente que fueron Sushi en 1130 y 1200 y Wang Yangmin 1472-1529. Digamos que esta corriente, porque no se puede hablar del confucianismo como religión, aunque lo pareciera y aunque de una otra forma se adopte de esa forma, es más una filosofía de vida en la cual tú debes saber cómo comportarte socialmente, familiarmente, para poder que tengas un equilibrio espiritual importante. Esta corriente fue la promovida por el Estado imperial en aquellos tiempos y era por decir como la doctrina pública que todo mundo debía llevar. Sin embargo, en el siglo XX, aunque digamos ya han surgido otro tipo de religiones que de pronto han abarcado más a la población, se viene ya hablando de un nuevo confucianismo que está teniendo pues auge como en Medio Oriente.
De cara a los libros sagrados, hay, hay relación con los 4 libros más conocidos como el Shishu. Son el Gran Saber, la doctrina de la medianía, las Analectas y Mencio, Mencio fue el nieto de Confucio, y él también a través de sus memorias hizo una profundización muy importante acerca de la corriente. También se le atribuye relación con los 5 clásicos, que son el libro de las mutaciones, el libro de las odas, el libro de la historia, el libro de los ritos y los anuales de primavera y otoño. Sin embargo, de todos estos libros se le da más relevancia a las analectas de Confucio, porque es como si fuera el Antiguo Testamento, tal cual. Son unos escritos de las memorias de Confucio y las charlas que él tenía con sus discípulos, y de los debates que ellos realizaban en aquel entonces sobre cómo implementar la filosofía. Desde la simbología, digamos que no hay un símbolo representativo de esta filosofía. Sin embargo, al confucianismo se le relaciona el Medio Oriente con el icono del agua, y también con el del yin yang, aunque el yin yang pues es más taoísta. Sin embargo, también se le atribuye pues a ellos como este símbolo, además del símbolo chino del erudito. Desde sus profetas, pues ya les había hablado de Tian, que es el cielo. Digamos que, aunque es una filosofía, esta corriente se apunta mucho a lo que Tian, o el cielo, piense acerca pues como de los comportamientos. Entonces digamos que es como su deidad. Y bueno, ya hablando en profundidad de quién lo creó, pues Confucio. Él nació el 28 de septiembre en Khufu. Él digamos que tuvo una existencia entre el 551 a.C. y el 479. Siendo muy joven trabajó en la administración del estado Lu, que fue donde conoció pues grandes personajes como Xi Shan, que era pues como alguien que estaba pues arriba de él, y el primer ministro Shen, que lo introdujo pues al código jurídico de China. Él tuvo mucha influencia también en las leyes y en las políticas de comportamiento y social. Entonces digamos que este camino laboral que él inició allá fue muy, muy, muy relevante. La esencia de sus enseñanzas se conduce pues como al buen gobierno, a la claridad, a la justicia, al respeto y a la jerarquía. Él decía que el trato que vaya a tener un gobernador con sus gobernantes debe ser el mismo que debe tener el padre con su hijo, el marido con su mujer, el hermano mayor con el hermano menor. Hacía pues como todas estas analogías. Y como anteriormente le mencioné, profe, Mencio fue pues como el nieto de él, fue el que continuó pues como con su doctrina una vez él falleció. Era uno pues de sus discípulos, y él digamos que dentro de sus escritos dejó como, como un legado de que todas las personas deben tener como mínimo 4 tipos de sentimientos a través pues de lo que él interiorizó. Entonces debe tener el sentimiento de la compasión, de la vergüenza, el respeto y modestia, y de lo que está bien y está mal. Esos son pues como los libros más importantes. Desde el aspecto social, el confucianismo digamos que se ejerció mucha influencia en China. Actualmente es el país pues que tiene como más practicantes, pero en todo el Medio Oriente tuvo influencia en Corea, en Vietnam, en Japón, en Taiwán, en Hong Kong, en Macao, así como en varios pueblos pues como Singapur. También pues no es un pueblo, es un país, pero también pues tuvo como mucha afluencia en esa región. Hay como dato curioso desde la historia, pues digamos que fue la doctrina predominante hasta 1912, cuando ya China se proclamó pues como república, ¿cierto? Bueno, digamos que en el aspecto económico, ellos tienen algo muy importante, y es que ellos trabajan desde lo interior al exterior, ¿cierto? Entonces, digamos que el mayor, pues como la mayor virtud que tienen los confucianos
es que ven el cosmos como algo armónico que regula como todo. Entonces ellos están muy alineados con todo este tema de legitimidad ambiental, animal. Entonces digamos que todas sus prácticas económicas también están enfocadas pues como hacia eso. Ellos de una u otra forma dice que todo es armónico, inclusive en la manera en cómo se regulan las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana, sobre todo la humana que es la que tiene conciencia. Entonces ellos promulgan mucho la armonía y esa armonía se ve reflejada en sus actividades económicas, en donde, digamos, ellos pues no van a ser 100% vegetarianos, pero su gastronomía sí tiene mucho porcentaje de vegetales, pero sí tratan mucho como de proteger este tipo de situaciones. Desde el ámbito político, Confucio pues dio varios aportes porque él sí hablaba pues como de jerarquías, y aunque él promovía que todas las personas eran iguales independientemente de donde nacieran, de una u otra forma él sí abogaba, y más con sus inicios laborales, porque haya pues como una jerarquía de respeto y una jerarquía desde las casas o dinastías para poder promulgar pues todo lo bueno que se puede hacer. Y en el aspecto geopolítico, digamos que esta corriente tiene como varios elementos, ¿cierto? Que en este momento, digamos, en China están causando como revuelo, porque digamos que ellos son como, esta corriente es muy tradicionalista. Como tal, lo que hizo Confucio fue como adoptar todo lo que se venía haciendo antes, ¿cierto? Y él como que lo recopiló y lo empezó pues como a mostrar desde el ejemplo. Entonces a hoy, pues en una China que está un poco, digamos, más industrializada, hay daños medioambientales que van en contra de esta filosofía. El éxito pues de la modernidad china ha hecho pues como que los mercados y la globalización hagan que la nación de una u otra forma no sea como tan equitativa como lo promueve como tal la filosofía. En conclusión, pues ya a manera personal, ahí como para acabar porque me alargué un poquito, yo diría, profe, que esta corriente tiene mucha influencia sobre todas las personas que a hoy practican cualquier tipo de religión. Casi todas las religiones tienen una connotación ética y moral. Ellos tienen unas bases muy bien fundadas, como desde su filosofía, y eso también lo vemos en otras religiones, como por ejemplo el cristianismo o el catolicismo. Siempre ellos se mueven y trabajan a través del bien, siempre tratan como de no deber nada, de no dejar nada como un cabo suelto desde el karma. Entonces yo diría que este tipo de religión geopolíticamente también aporta, más ahora en estos últimos tiempos que hablan tanto del ambiente. Ellos promueven la armonía del cosmos. Entonces yo diría que ese aporte que ellos realizan a la geopolítica, al menos desde China, que es donde más se difunde este tipo de filosofía, es eso, que debemos aprender a ser un poco más armónicos, a entender un poco más el entorno para ser mejores seres humanos y mejores administradores. Gracias, profe.